reiniciar a nuestra grabación y vamos a iniciar con lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a darle continuidad a nuestro plan de gestión de recursos humanos o nuestro plan de talento humano, ¿de acuerdo? Y de lo que vamos a hablar hoy es los distintos tipos de estructuras organizacionales que existen, ¿sí? Y cómo ustedes podrían hacer su propuesta, ¿no? En cuanto a cómo va a estar organizada su empresa, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es entender que no, vamos, no todas las estructuras organizacionales son iguales, ¿no? La mayor parte del tiempo cuando nosotros visitamos una empresa o vemos el organigrama de una empresa, pues vemos el mismo arbolito de siempre, ¿no? En donde la parte superior está el líder, el jefe, el dueño de la empresa, y de él se desprenden todas las responsabilidades. Esa es una de las estructuras pues comunes, ¿no? O más usadas en lo que es el diseño de una empresa. Sin embargo, no es la única. Depende mucho del tamaño de la misma empresa, si es pequeña, mediana o grande, y depende también del número de integrantes en la estructura, que es como la más viable, la más adecuada, ¿no? Y es de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Bien, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que una de las estructuras más sencillas y que se utiliza normalmente en lo que son empresas pequeñitas, ¿no? Como negocios nuevos, negocios de emprendimiento, pues es la estructura lineal. ¿Sí? En la estructura lineal estamos o nos encontramos solamente de lo que es una a máximo 9 personas, ¿sí? La mayoría de las personas que están en este negocio pues son amigos, socios o familia y por lo tanto todos nos vemos como iguales, ¿no? Es una estructura sumamente simple, sencilla, sí, vamos, no hay como una producción muy grande, a lo mejor en cuanto a producto servicio, sí trabajamos de una forma rápida, de una forma flexible, sí, y hasta cierto punto, ¿no? Pues nuestra administración no es tan compleja, ¿no? Entonces, en este caso, todos los colaboradores trabajan, digamos, bajo una misma línea y se comparten en algunas ocasiones las responsabilidades. De igual manera, la toma de decisiones o el control, hay un líder, ¿no? Hay un representante de todos, pero lo que es habitual es que entre todos, ¿no? Se sondee y se vayan tomando las decisiones, se vayan, vamos, pidiendo opinión para poder realizar algunos cambios, algunas actividades, ¿sí? Hay responsabilidades fuera de la empresa que llegan a ser compartidas. Por ejemplo, alguno de las personas es quien es el líder principal, hay quien a la mejor, o el representante legal más bien, hay otro que es el que se encarga a la mejor, o es el representante de las facturas. A esto me refiero que es aquel que dio de alta a lo mejor el teléfono, el internet, ¿no? Etcétera. Pero normalmente, pues, en una estructura lineal, todos somos iguales, todos compartimos responsabilidades, ¿sí? Todos gestionamos a la empresa, y no hay de que veamos a unos más, a unos menos. Normalmente cuando nosotros sumamos más gente en una estructura lineal, tiende a ser gente cercana, ¿no? Personas que conocemos, ¿sí? Y que de cierta forma, si no conoce del negocio, capacitarlo o enseñarle tiende a ser una forma directa y sencilla porque pues estamos como muy cerca, ¿no? Ahora, tenemos la estructura matricial. Recordarán que en la clase anterior les mencionaba más o menos cómo funcionaba esto de la estructura matricial. Y es en donde tenemos a un líder, a un representante de todos, ¿no? En este aspecto, vamos, no es exactamente una estructura jerárquica, pero en este aspecto hay un jefe, ¿no? Es el representante del negocio, ¿sí? Y
todos aquellos que, digamos, no son los representantes legales, son sus subordinados. En la estructura matricial, en raras ocasiones hay niveles, ¿sí? Sí llega a verlos, pero son niveles como muy sencillitos, ¿no? Por ejemplo, es el jefe y tiene a su contador y tiene a la mejor a la persona que es gerente, supervisor, ¿no? De las actividades. Estamos hablando que una estructura matricial se llega a dar en pequeños negocios como en medianos, ¿sí? Pensemos, ¿no? Un pequeño restaurante, no un restaurante de cadena o un restaurante tipo franquicia, no un restaurante que probablemente surgió a lo mejor también en un ambiente familiar, ¿sí? Y les voy a poner para más fácil el ejemplo del negocio que tenía la familia de mi esposo, ¿no? Ellos tenían un restaurante en Ciudad Guzmán, Jalisco, ¿sí? Y en este lugar, pues obviamente trabajaba casi todos los que se involucraban en el restaurante eran familia, ¿no? Pero sin embargo, aunque estaban los tíos, los sobrinos, los primos, todos trabajando y todos haciendo talacha en el restaurante, ahí el patriarca o el matriarca, ¿no? De lo que era el restaurante era el abuelo. No importaba, ¿no? Los conflictos que hubiera, el abuelo llegaba una vez a la semana a hacer cuentas, a repartir dinero y no se volvía a parar en el lugar. ¿Sí? Normalmente en un negocio de ese estilo, ¿no? El jefe, ¿sí? Es un jefe. Raras veces es un líder quien está a la cabeza del negocio la mayor parte del tiempo. Es una persona que llega, da órdenes, quiere ver resultados y los resultados normalmente pues son económicos, ¿sí? Son personas que raras veces también se involucran con algunas problemáticas del lugar. Quiere que, digamos, al que nombró gerente o al que le nombró supervisor sea quien los resuelva, ¿no? Y el resto de las personas, aun si son familia o personas externas, lo único que quiere es que le den resultados, ¿no? Normalmente una estructura matricial o patriarcal así funciona. Tenemos un líder, es el jefe, es el representante de la empresa, esa persona es el único que toma decisiones, ¿sí? Quiere que los demás le resuelvan los problemas, pero no puedes hacer cambios o de repente que digas, voy a contratar a una persona, pues no, ¿sí? En este aspecto son decisiones que recaen totalmente en esa persona. Y en ocasiones los subordinados, aun si son familia, amigos, gente cercana, tiene que adaptarse a lo que esta persona decide o incluso hasta a sus caprichos, ¿no? Esto es pues vamos, como les decía, en empresas pequeñas y medianas, una situación muy común, ¿no? Este tipo de estructura organizacional, sí, vamos, hay cosas que permite y cosas que también no permite, ¿no? Una de las cosas que no permite o que en ocasiones tiende a complicarse es la comunicación que podamos tener entre colaboradores y jefe, ¿no? Digamos, hay un proceso de comunicación muy cerrado, es simple, pero hasta cierto punto es cerrado, ¿no? No entras en contacto con el jefe o con el dueño hasta que no visita la empresa, ¿no? En el caso de que a lo mejor esté al frente de la empresa, que es lo más ideal, la mayor parte del tiempo no quiere saber de problemas, ¿no? Eso es lo que quizás eh, llega a ser conflictivo, ¿no? Una empresa de este estilo, de igual manera, por el hecho de carecer a lo mejor, no tanto de colaboradores, porque estamos hablando de que aquí podemos tener de 10 a más colaboradores en la empresa, pero el problema que tiene es que al momento de que no delega suficientes responsabilidades, por ejemplo, y solo eres tú el que toma las decisiones, vamos, son empresas que en muchas ocasiones
no llegan a crecer mucho, ¿sí? Es decir, que su expansión es tardada, es complicada, y esto también hace que el capital de la empresa, sí, pues sea lento, no crezca, no haya ventas suficientes, ¿no? También estamos hablando de que es una empresa que cuenta con un desequilibrio. ¿Por qué un desequilibrio? Porque al momento de que es una única persona la que absorbe todas las responsabilidades, toda la toma de decisiones, hay muchas fricciones entre colaboradores y este líder o este jefe. ¿Sí? Lo que hace que en algún momento, con un desacuerdo, un malentendido, un conflicto, ya sea que esta persona, ¿no? Quien es el líder, el jefe, no tenga control de sus emociones y te corra, o simplemente por capricho te corra, o viceversa, ¿no? El empleado, el colaborador, al estar inconforme con lo que está pasando, se vaya, y esto de un momento a otro se vuelva viral, ¿no? Que parezca ahora sí que contagio, ya se te fue uno, ya se te fue otro, y bueno, se pasan la voz también de que en ese negocio no trabajes, porque el jefe es un ogro, y bueno, ¿no? Después para encontrar colaboradores está cañón, ¿no? Lo ideal es que este tipo de estructuras, si vamos a optar o adaptarla porque somos pocos colaboradores y a lo mejor soy el único que inició el negocio y ahora tengo subordinados, tengamos que distinguir, ¿no? ¿Qué es un jefe y qué es un líder? Jefe es una persona autoritaria, ¿sí? Que siente que está sobre los demás, pero un líder no. Un líder, a pesar de que es el representante de la empresa, el líder se va a poner siempre al nivel de sus colaboradores, ¿sí? Brindándoles apoyo, acercamiento, debe de tener empatía, ¿sí? Y si crezco yo, crecemos todos. Muy pocos tienen esta forma de pensar, ¿no? Es como complicada. Pero pues si vamos a optar por esta estructura es porque vamos a hacer conciencia de este aspecto de liderazgo principalmente, ¿no? Bien, tenemos la estructura por departamentos y dentro de esta estructura tenemos lo que son 4 tipos, ¿sí? El primer tipo de estos, bueno, ¿qué es una estructura por departamentos? Aquí es cuando, ¿sí? Delegamos responsabilidades o comenzamos a delegar responsabilidades a nuestros socios, ¿sí? O a personas que nosotros estamos reclutando y que tienen experiencia, ¿no? O tienen capacidades también. En este aspecto, hay diferentes tipos de estructuras departamentales. La más común es la funcional, que es en donde yo les comentaba la clase anterior, que encontramos a más de un líder, ¿sí? Puede ser una junta de socios, puede ser a lo mejor todos los representantes, digamos, de distintas áreas, ¿no? Tenemos al director general y a los directores, a lo mejor de finanzas, de producción, director de comunicación y no sé qué. Somos un grupo de directores que representamos a otros departamentos, ¿no? Y estos a su vez pueden tener también a sus subordinados. De cierta forma, ¿no? La estructura funcional se puede llevar de forma jerárquica, como también de forma, ¿cómo les diré? Como de molécula, ¿no? Esto también se le puede conocer como estructura molecular, que digamos, los líderes los vemos al centro y de ahí todos los departamentos se extienden, ¿no? De un centro hacia afuera, como una especie de molécula, ¿sí? O piensen en un coronavirus, hagan de cuenta que algo así, ¿no? Los jefes son el todo, esta bolita que está en el centro, y todas las ampulitas que están alrededor son el resto de departamentos, ¿no?
Este tipo de estructura es una de las más viables porque además de delegar responsabilidades o de tener las responsabilidades de forma compartida y la toma de decisiones también, hace que no nos veamos a lo mejor en diferentes niveles, sino como parte de un todo. Aquí en lo que es la estructura funcional, nosotros involucramos, ¿no? Incluso a los subordinados, a la toma de decisiones, a las innovaciones, a todos los campos de acción, etcétera, ¿no? Entonces aquí, vamos, es como una de las estructuras que motiva, ¿no?, a los trabajadores. Tenemos a los departamentos por producto o por tipo de servicio, ¿sí? Pensemos cómo funciona una tienda departamental, ¿sí? Es decir, la empresa, ¿no?, está organizada o está estructurada dependiendo de lo que estamos vendiendo, lo que estamos ofreciendo, ¿sí? Este tipo de estructuras pues son muy comunes en lo que son tiendas, ¿sí? Por ejemplo, el supermercado, las tiendas de ropa, ¿sí? Bueno, aquí en México ya no hay tiendas como estas, pero hace mucho, ustedes conocen, me imagino, la tienda Woolworth en el centro, ¿verdad? Todos la conocen. Es más, sus abuelitos la conocen, ¿no? Cuando Woolworth inició en los años entre 40 y 50, ¿sí? Era una tienda que cada piso era un departamento diferente, ¿sí? Teníamos el departamento de damas, el departamento de caballeros, niños, el departamento de higiene, tenían el departamento de juguetería, ¿sí? El departamento de bebés, estaba la cafetería, tenía una cafetería preciosa, yo creo que a ustedes ya no les tocó, pero era una cafetería pues tipo los 50, ¿no? Preciosa, y todo lo que vendían de verdad es que exquisito, ¿no? El área de baños estaba en el sótano, ¿sí? Y tenía un elevador también padrísimo, además bueno, después le colocaron las escaleras eléctricas, tenía escaleras fijas y elevador, quitaron el elevador y lo sustituyeron por las escaleras eléctricas, ¿no? Pero vamos, cada departamento, ¿sí?, estaba especializado, ¿no? Y además de esto, en cada departamento estaba subdividido en otros departamentos, ¿no? Que era, por ejemplo, lencería, zapatos y no sé qué tanto, ¿no? Ah, tenía un área de perfumería que también nomás cruzabas por ahí, te pasaba como Mr. Bean, ¿no? Salías arrastrándote, ¿no? Pero tiendas como, por ejemplo, Liverpool, Sears, todavía están más o menos organizadas así. Hay tiendas en otros países como en Londres, por ejemplo, está Harrods, que igual es un edificio impresionante y cada piso tiene un propósito diferente, ¿no? Tiene hasta artículos del hogar, mueblería, ropa y bueno, tecnología, ¿no? Está súper dividido. En el área de joyería acaba uno babeando como mujer porque tienen en exhibición diamantes reales, ¿no? Diamantes, esmeraldas, rubíes, ¿no? Ya sabrán, ya se imaginarán, ¿no? El tipo de vitrinas que tienen, pero pues como pobres mortales, nomás entra uno a ver las piedras preciosas que tienen, nomás para verlas, cuando menos decir, conocí un diamante, ¿no? Porque pues como para adquirirlo está cañón. Pero bueno, en este caso, ¿no? El ejemplo que les estoy poniendo es para que entendamos, ¿no? Que hay negocios, hay empresas que se dividen de esta forma, ¿no? Por departamentos. Cada departamento, pues obviamente tiene a lo que es su gerente o su líder del área, tiene a sus subordinados y cada subordinado, pues obviamente tiene responsabilidades normalmente de lo que son ventas, ¿no? Su responsabilidad es hacer la gestión de ventas, ¿sí? Este tipo de estructura pues está pensada para este tipo de negocios, ¿sí? Porque depende mucho de lo que estamos vendiendo. Ahora, tenemos también la estructura que se le conoce por territorio.
Esto principalmente está pensado para empresas, por ejemplo, del sector turístico, empresas, por ejemplo, de compañías de telefonía, cable, ¿no? Principalmente de servicios de este estilo, ¿no? Aquí dividimos o hacemos nuestra estructura pensando principalmente dónde va a estar la matriz, dónde está ubicada la matriz o las oficinas centrales, y a partir de ahí nuestra estructura se va dividiendo por zonas, es decir, ¿no? Por ejemplo, zona norte, zona sur, ¿sí? Y dentro de estas zonas, obviamente tenemos a un líder, un representante, un jefe del área, ¿sí? Y tiene a sus subordinados, que a su vez cada uno tiene una responsabilidad. En este caso, al igual, ¿no? Que les decía, ¿no? Pensemos en que la estructura por territorio es una especie de molécula, ¿sí? Pero en el centro tenemos a lo que son las oficinas centrales o a la matriz, y de estas se van desprendiendo, ¿no? Todas las zonas. En algunas ocasiones llegan a interrelacionarse entre zonas, ya sea por la cercanía o por el tipo de producto que ahí se tiene. Por ejemplo, hay empresas o compañías de telefonía celular o de cable que, por ejemplo, no ofrecen los mismos servicios o los mismos paquetes en todas las zonas por el tipo de instalaciones o de posibilidades que la misma zona les otorga. Entonces, jalan, por ejemplo, el cableado de una zona a otra que tienen cercana, ¿no? Entonces, vamos, ahí se interrelacionan, y al haber interrelación tenemos que definir cómo será la comunicación entre zonas, por ejemplo, ¿no? Bien, tenemos lo que es la estructura por el tipo de cliente. Este tipo de estructura principalmente está pensada, por ejemplo, para empresas como, pues, ¿cómo les diré? Pues para empresas que le venden a otras empresas, ¿sí? En este caso nosotros definimos nuestra estructura dependiendo del tamaño de clientes. Y normalmente este tipo de estructuras están pensadas para empresas que ofrecen servicios de logística, ¿sí? Servicios de distribución, ¿sí? Nosotros como empresa tenemos igual una matriz, unas oficinas centrales, nosotros prestamos nuestro servicio de logística, tenemos a lo que viene siendo también nuestras áreas de distribución. Cada área o cada eje, ¿sí? Tiene su líder, y este a su vez pues tiene sus subordinados. Pero en este caso, sí, dependiendo de los clientes que tenemos, son la cantidad de líderes por eje o por subestructuras, y la cantidad de subordinados. En este caso, por ejemplo, si vamos nosotros a hacer la gestión para directamente un punto de venta, solo tienes a lo que son algunos repartidores. Pero si nosotros vamos a hacer la distribución a otras zonas por ejemplo, a otros estados, otras ciudades, o vamos a exportar, tenemos a otro tipo de líderes y a otro tipo de personas colaborando con nosotros, y la cantidad va a ir variando dependiendo de esto, ¿no? Entonces, en este tipo de estructuras nosotros vamos a ir definiendo principalmente los ejes, ¿no? Dependiendo del tipo de clientes, ¿no? Lo que viene siendo mejor clientes industriales, clientes de consumo, clientes externos, clientes internos, etcétera, ¿no? Son estructuras que, es un tipo de estructura que no es común encontrar, por ejemplo, en el organigrama de una empresa. Incluso, por ejemplo, la de territorio tampoco, ¿no? Y sobre todo porque son estructuras que la mayoría de las empresas no conocen, pero que si llevaran a cabo, estructuraran su empresa de esta manera, por ejemplo, el flujo de información y de incluso de algunas actividades sería mucho más rápido, mucho más viable, ¿no? Pero por el hecho de enfocarnos siempre a la misma estructura que conocemos,
pues vamos, a esto a veces complica el trabajo, ¿no? Bueno, y estas son las estructuras por departamentos, ¿sí? Ahora tenemos la estructura circular. ¿Cómo es esta? La estructura circular la podemos ver como tal, como un círculo o bien como un 8, ¿no? Como una especie de infinito, ¿no? En este tipo de estructura, ¿sí? Vamos a pensarla, bueno, hay dos formas de pensarla. Una como círculos concéntricos y otra en forma de 8. En este aspecto, al igual que la estructura lineal, todos nos vemos sobre el mismo nivel. Sin embargo, las responsabilidades van del centro hacia afuera o van del punto central a lo que viene siendo el 8 y regresa, ¿no? En este caso, vamos, sabemos que el líder o el representante de la empresa lo vamos a encontrar en el centro y el resto de responsabilidades, bueno, van desprendiéndose de ese centro, ¿sí? En el caso de totalmente la estructura circular, ¿sí? Vamos a ir pensando que de este líder se desprenden otros líderes que van a estar interactuando con otras áreas o que están representando otras áreas. ¿Sí? De este círculo de líderes tenemos a otros subordinados que colaboran con él. ¿Sí? De estos subordinados hay otras personas que colaboran con nosotros y digamos que en la periferia del círculo vamos a encontrar a lo que vienen siendo los clientes. ¿Sí? Y el círculo o los círculos son tantos como la empresa vaya requiriendo actividades y responsabilidades. En el caso del 8 es algo muy similar. Sabemos, ¿no?, que tenemos un centro y que de este centro, de este líder, pues comienza a haber un flujo de trabajo, un flujo de información que de una o de otra forma, ¿sí? Este trabajo, esta información regresa tarde o temprano al centro o de una u otra forma, pues vamos, nos estamos involucrando todos en el mismo trabajo, ¿de acuerdo? Aquí pues no hay como escalar niveles, todos nos encontramos en el mismo nivel, todos compartimos responsabilidades y todos somos parte de un todo. Lo que muchos no entienden, por ejemplo, es que a pesar de que tengamos jefes inmediatos o bien subordinados, ¿sí? Vamos, en este tipo de estructura no hay como decir unos ganan más y otros menos, ¿sí? En la estructura circular, una de las ventajas que se tiene es que todos compartimos responsabilidades, como todos somos parte de un todo, ¿sí? No hay como decir, esta persona gana más porque hace más, no, ¿sí? En este tipo de estructura se establece un sueldo estándar, ¿sí? En algunas ocasiones a lo mejor llega a haber bonos de productividad, ¿sí? Pero el bono de productividad de igual manera es para todos, ¿sí? En algunos restaurantes se lleva este tipo de estructura. Todos ganan aproximadamente lo mismo y cuando digamos, se juntan las propinas o los bonos, se reparten de forma equitativa, ¿no? Este tipo de estructura se recomienda mucho para empresas pequeñas, medianas, para negocios familiares, ¿no? En donde repartimos bien las responsabilidades del trabajo, pero obviamente, sí, de una u otra forma, todos estamos colaborando con todo. Tenemos a lo que se le conoce como estructura híbrida. En la estructura híbrida de todas las estructuras que mencionamos hace un momento, vamos a construir la propia, ¿no? Se le conoce como estructura híbrida o personalizada. Esto quiere decir que nosotros pues vamos a determinar, ¿no?, qué factores de las estructuras que mencionamos son los que más nos conviene y en este aspecto pues vamos generando nuestra propia propuesta, en donde podemos combinar, por ejemplo, lo lineal, lo circular, con lo departamental, ¿no? Y cada círculo pues es un departamento, ¿no? Y dentro de estos departamentos establecemos diferentes líneas,
etcétera, ¿no? Aquí nosotros buscamos la mejor organización o la que más nos convenga, pero siempre hay que tomar en cuenta que la estructura que nosotros formemos, ¿sí? Tiene que garantizar que el flujo de la información o del trabajo, ¿sí? Sea viable. ¿Por qué insisto con la comunicación? A lo mejor, no sé si ustedes trabajen, espero que sí, para que me entiendan, pero por ejemplo, hay empresas que para poder requisitar tu papelería, tienes que pasar tu requisición a otro departamento y ese departamento ya se lo hace llegar a lo que es, por ejemplo, contabilidad. Y el hecho de que la información pase de mano en mano, ¿sí? Llega a pasar esto del teléfono descompuesto. O aquel que recibió tu requisición dice, ah, no, fulano no necesita esto y esto y esto. Y te lo cancela y hace una requisición nueva para pasarla. ¿Sí? O de plano, esa persona te dice, no te autorizo y nunca llega con el responsable adecuado. ¿Sí? En otras ocasiones no. Tú pasas de forma directa, por ejemplo, tu requisición a contabilidad y contabilidad ya determina, ¿sí? Hay otras ocasiones, por ejemplo, en mi caso como mercadólogo, que tú haces la cotización, sacas el presupuesto para un proyecto y lo pasas al departamento de finanzas a su autorización. Finanzas lo preautoriza, pero todavía no puedes proceder a trabajar ni te sueltan recursos hasta que no llega a las manos del líder, del jefe de la empresa, para que diga, sí está bien, se hace, suéltele el recurso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa así la información? Por cómo está la estructura. En una estructura organizacional tenemos que pensar que la información va a venir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que dependiendo de la estructura que nosotros organicemos, es la forma en la que vamos a facilitar o bien complicar el trabajo de nuestro negocio. ¿De acuerdo? Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Porque a veces hay empresas en donde dicen, oye, ¿y el personal de limpieza? ¿Quién lo va a liderar? ¿Quién le va a autorizar? Y de repente se inventan un departamento que al rato no tiene contacto con nadie. Y cuando necesita recursos, nadie le autoriza, nadie se hace responsable. ¿Sí? Entonces es importante hacer esto de forma inteligente porque de lo contrario complicamos nuestra existencia, ¿no? Ahora, tenemos también las estructuras monofuncionales. ¿Sí? En este aspecto son estructuras organizacionales en donde solo estoy yo o somos 3 personas. ¿Sí? A lo mejor yo sé que va a sonar ridículo, eso no es una estructura organizacional. Sí, es una estructura con la que muchos negocios inician. Somos 1 o 2 personas. En este aspecto, cuando nosotros contemplamos la estructura monofuncional, determinamos, ¿no?, que somos los líderes, qué responsabilidades tenemos y se organizan estructuras o subestructuras a partir de nosotros, ¿sí? Como pensando a que en corto, mediano, largo plazo podamos estar colaborando más personas. Esto quiere decir que estamos ya pensando a futuro, ¿no? Cómo va a estar organizada nuestra empresa, pero iniciamos solo con 1, ¿no? Máximo 3, ¿sí? Y obviamente pues todas las decisiones forman parte de un todo, ¿no? Tenemos la estructura jerárquica que es la que con todos conocemos, ¿de acuerdo? Y que incluso aquí les puse el ejemplo para que vean que no es igual, ¿no? La estructura jerárquica, pues la tenemos que pensar de lo que es de mayor a menor, no de mayor importancia a menor importancia, no. De más responsabilidades a menos responsabilidades, ¿sí? Porque yo tenía un amigo que decía,
Claro, ¿no? Pues ahora sí que el organigrama está organizado de la persona que gana más a los que ganan poco, ¿no? De los que mucho valen y no valen nada. Y dije, no, 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 mi amor, estás como que equivocada, ¿sí? En este aspecto, sí, estamos hablando de que a la cabeza está la persona en la que radican todas las broncas, ¿sí? La persona que tiene más responsabilidades y de este se van a delegar o derivar responsabilidades no que no pueda llevar a cabo la cabeza, sino que obviamente le están ayudando, ¿sí? Y de ahí nosotros derivamos, por ejemplo, el tipo de departamentos o líderes de departamento, ¿no? Jefes, subjefes, directores, etcétera. Y de estos, obviamente, también a aquellos que les van a brindar apoyo o van a estar en su representación en caso de que estén ausentes, ¿no? Y a su vez, quiénes son tus delegados, qué funciones tienen, y estos tienen también sus colaboradores, sus subordinados y qué responsabilidades tienen. Este tipo de organigrama o estructura jerárquica, sí, podemos llevarla o hacerla de la siguiente manera, ¿no? Poniendo el nombre del puesto o departamento, poniendo el tipo de responsabilidad y en algunas ocasiones ponen el nombre de la persona que representa este puesto, ¿no? Ya depende también del tipo de empresa, ¿de acuerdo? En algunos casos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que este tipo de arbolito, ¿sí? Tiene tanto líneas fijas, ¿no? O líneas continuas, así como líneas punteadas, ¿sí? Hay que entender que las líneas fijas, ¿sí? Determinan hacia dónde va el flujo de la información, ¿sí? Si va, obviamente va de arriba hacia abajo, no es un flujo continuo de información que va de arriba hacia abajo. Las líneas punteadas determinan el regreso de la información, es decir, una vez que se procesa la información, estos puestos, ¿no? O estas responsabilidades tienen que regresar a la cabeza cierto tipo de información para continuar el trabajo. ¿De acuerdo? Cuando los cuadritos también, ¿no? O los circulitos, depende de cómo lo pongamos, ¿sí? Los puestos están encerrados en una línea continua, quiere decir que el puesto está ocupado. Cuando el puesto está encerrado, está contenido en un círculo, un cuadrito con línea punteada, indica que ese puesto está libre, no hay nadie representando ese puesto, ¿no? Ese tipo de detalles es importante también conocerlos porque obviamente pues cuando nosotros hacemos nuestra estructura tenemos que indicar, ¿no? No solo cómo está pensada la empresa, sino que quiénes están trabajando o bien si hay alguien trabajando en el puesto, ¿no? Bien, tenemos otro tipo de estructura que se le conoce como la estructura descentralizada, ¿sí? En este aspecto es cuando existe una estructura jerárquica, pero es una estructura en la que nosotros tenemos probabilidades de ir escalando. Y dentro de estas escalas tomamos en cuenta que no hay, por ejemplo, o a la cabeza, no vamos a encontrar al dueño de la empresa. ¿Sí? Encontramos al representante de la empresa, pero no al dueño. ¿Esto qué quiere decir? Una estructura descentralizada es una estructura que forma parte, por ejemplo, de una sucursal, de una franquicia, ¿sí? Pero estamos de acuerdo que en cada uno de las franquicias o de los establecimientos que nosotros visitemos de la empresa, ¿sí? Va a haber una estructura diferente. E incluso va a haber estructuras más pequeñas que en otras, ¿no? Pensemos, por ejemplo, tiendas como precisamente mencionábamos Liverpool, ¿no? Sabemos que Liverpool hay casi en toda la República, porque hasta no hace poco me enteré que en algunos estados ni siquiera conocen la tienda de Liverpool, ¿no? Pero
estamos hablando que pensemos que Liverpool lleva una estructura jerárquica, ¿no? Un organigrama jerárquico en su tienda. Pero la tienda de Puebla tiene más trabajadores que, por ejemplo, en la tienda que está ubicada en Tlaxcala, ¿sí? Eso es una estructura descentralizada. ¿Por qué? Porque no hay un jefe, no hay un todo, ¿sí? Sí hay una oficina central, un consorcio. Ese consorcio también tiene su organigrama y todos forman parte de la misma empresa, ¿sí? Dentro de estas estructuras, ¿sí? Está el jefe de esa zona, está el jefe de lo que viene siendo pues esa sucursal, pero en sí el dueño de la empresa no vamos a verlo figurado en la estructura, ¿no? Entonces, esto quiere decir que dependiendo de qué tan grande sea la empresa y de cuántos sucursales, franquicias, ¿no? Cuente, será la cantidad de estructuras que tenga o de organigramas con los que cuenta, ¿no? También aquí estamos hablando de que en este tipo de estructuras tenemos la posibilidad de ir escalando dependiendo, uno, de la experiencia que ya llevemos en la empresa, ¿sí? Y incluso también de el nivel de conocimientos. Una cosa es el nivel de experiencia, que es los años que llevamos ahí y de lo bien que hemos ejecutado nuestro trabajo, como el nivel de conocimientos quiere decir el grado académico que a lo mejor ya adquirimos, y de igual manera a lo mejor si se desocupó el puesto y nosotros figuramos, nos postulamos y tenemos esta posibilidad de ir escalando, ¿sí? Es como, vamos, un modelo que algunas o la mayoría de las empresas tienen, ¿no? Bien, tenemos la estructura no piramidal, ¿sí? Este tipo de estructuras, vamos, las estructuras piramidales, ¿sí? Se dan en lo que son negocios como Mary Kay, Avon, Blend, Nice, y no sé, un montón de negocios de este estilo, ¿no? Arabella. Las estructuras piramidales, pues sabemos que para llegar, ¿no?, a lo que es el representante, el líder de un grupo, pues tenemos que ir escalando, ¿no? Todos inician en este tipo de negocios en el nivel cero, que es cuando pues te inscribes al negocio, ¿sí? Comienzas a vender y comienzas a ir jalando gente. ¿Sí? Conforme vas jalando gente, pues subes al siguiente nivel, pero todavía tienes un representante o representantes y a la gente que tú jalaste queda en nivel más bajo, ¿no? Y conforme vas jalando gente, vas aumentando ventas, vas subiendo de niveles hasta que tú te vuelves el líder de toda esa pirámide y representas a lo mejor un grupo grande de gente, ¿sí? Esas son las estructuras piramidales. En este caso, ¿no? En negocios como estos de Avon, Mary Kay, etcétera, ¿sí? Son empresas que tienen una estructura organizacional interna, ¿no? Para lo que son sus oficinas, pero para el resto del negocio, pues se maneja bajo estas estructuras. Hasta cierto punto, pues también tienen un modelo híbrido, ¿sí? En este tipo de estructuras piramidales, pues la gente crece dependiendo del empeño que le va poniendo, pero tarde o temprano, a ti que te metieron, vas haciendo tu propia pirámide, ¿no? Y estas empresas van creciendo, sí, de esta forma, se van generando nuevas pirámides todos los días, ¿no? Pero en caso contrario, la estructura no piramidal es también para negocios de este estilo, pero no escalas, ¿sí? En este caso no vas haciendo una pirámide, no hay niveles, por ejemplo, sino que por el contrario, vas trabajando de una forma lineal, ¿sí? En donde, por ejemplo, ¿sí? Yo te vendo a ti, ¿sí? Pero si tú logras vender, te doy más producto o te otorgo un beneficio en el servicio. Entonces, esta persona recomienda, logra vender
adquiere algo, le propone lo mismo a la otra persona y digamos que de cierta forma se va haciendo una especie de cadena. Sí, a este tipo de estructura también se le conoce como estructura organizacional o de cadena. Perdón, estructura organizacional de cadena. Es que como estaba yo leyendo aquí a su compañera, no te preocupes, Ninfa, está bien. Pero en este caso, pues todo se va trabajando en una sola línea, ¿sí? Y buscamos ir jalando a las personas a que nos consuman y posteriormente vendan. Este tipo de estructura no piramidal, bueno, no sé si algunos de ustedes, yo me imagino que sí, ¿no? Y espero que no les haya pasado lo que a un amigo. ¿Alguna vez han visto estos negocios que tienen una cortina verde? ¿No? Está todo pintado de blanco el local, abren y siempre tienen unas cortinas verdes. ¿Alguno de ustedes ha entrado a esos negocios a curiosear qué venden ahí? Aquí la compañera Rocío veo que mueve la cabeza, pero no sé si ya entró a esos negocios. ¿Son ¿Sí? los productos de Herbalife? Exactamente. Algunos son de Herbalife y ahora ya tienen dos competencias, ¿no? Que ahora uno es Herbalife, OmniLife y el otro no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? Que son la misma porquería, ¿no? Un shot, todos son shots de vitaminas, ¿no? Eso de que bajes de peso, mejore tu vida, es relativo, ¿no? Pero, y les digo que espero que no les haya pasado lo que un amigo, porque un amigo me decía, oye, bueno, era español, ¿no? Y me dice, oye, ¿esos negocios que son puticlubs? Y le dije, no son prostíbulos, les llaman clubs de nutrición. Y dice, ¿qué es eso? ¿No? Entonces ya le dije, vamos, te enseño de qué funciona, ¿no? Le digo, normalmente los ponen afuera de escuelas o lo pones en tu casa, ¿no? Le digo, primero llegas a consumir que el yogur, el batido, el café, y luego ya lo compras para llevártelo a tu casa y resulta que es tan bueno que lo recomiendas y ya vendiste tú y ya te otorgaron producto, ya te convencieron después de poner tu localito, pero no hay. Él me decía, bueno, pero entonces es como estos productos precisamente de piramidales, ¿no? O les llaman también negocios multinivel. Le dije, no, porque aquí no te vuelves ni asesor, ni representante, ni nada, no subes niveles, ni tampoco hay algunos bonos por ventas, sino que vas jalando gente, pero todos trabajan bajo la misma línea y vas haciendo una cadena. Una cadena le llaman ellos de bienestar, que ahora ya utilizan este término en los jugos del valle, ¿no? ¿Por qué de bienestar? Porque tú me ayudas, yo te ayudo y tú tienes la posibilidad de ayudar a otros. ¿Sí? Entonces todos trabajamos parejito y vamos haciéndonos una cadena porque todos nos vamos beneficiando. El día que a lo mejor tú ya no tienes producto, a tu colega que te jaló le pides y te lo otorga. ¿Sí? Entonces, vamos, hasta cierto punto, pues, se van generando también una especie de equipos de trabajo, ¿no? Y vas jalando a las amigas y no sé qué tanto, ¿no? A la familia también. Cuando te das cuenta, ya involucraste a toda tu gente conocida y tus conocidos también ya están jalando a más gente, ¿no? Aquí en este caso, en este tipo de negocios, no hay líderes. No hay un líder. No lo hay. No hay representantes más que el que te capacita, porque eso sí, nunca va a faltar el coach que les da este lavado de coco, ¿no? No sé si han ido a las reuniones de este tipo de productos, pero son estas personas que dan motivación y, bueno, pareciera que vas a estas iglesias que sacan los norteamericanos en sus películas, ¿no? En donde y vamos a exorcizar a las señoras y todos extasiados, sí, pues hagan de cuenta que es igual los coach motivacionales que llegan a estas empresas. Sale la gente tan convencida de que son emprendedores, de que son líderes de su propio negocio, líderes de su vida y todo, y tú puedes y no sé qué, que la gente sale tan extasiada y tan convencida que parece mentira. Inician el negocio y de verdad les empieza a ir bien. Ya depende de cada una de estas personas
qué tanto persista y sea constante. La mayoría de ellas llega un momento en que desiste porque no le ve grandes beneficios, ¿sí? O la gente les comienza a decir, sí, estaba muy padre al principio, pero es caro. O no te voy a estar comprando seguido, porque algo que tienen también estos productos es que tienden a durarte mucho, ¿no? Y duran mucho porque la gente no tiene la cultura de ser disciplinados. Si le dicen, te tienes que tomar el sobrecito todos los días, bueno, pues la gente se lo toma cada tercer día, cuando se acuerda, en la mañana, en la noche. Y ahí, pues, este tipo de cuestiones complican este tipo de negocios, ¿no? Pero vamos, ¿no? El ejemplo de OmniLife, estas empresas, funciona así. Todo funciona en forma de cadena, ¿no? De forma, como le llaman, de línea horizontal, porque no vas a escalar nunca, ¿no? Ni va a haber un nivel más alto que tú, ¿no? Bien, chicos, aquí les coloqué un video que precisamente habla de no solo algunas de las estructuras que ya mencionamos, sino de muchísimas otras, ¿de acuerdo? Si gustan, lo vemos juntos y ahorita comentamos, ¿de acuerdo? Cordial saludo. En esta presentación se dará a conocer los diferentes tipos de estructuras organizacionales, donde se explicará la definición, ventajas y desventajas de las mismas. Bienvenidos. Entendemos como estructura organizacional los diferentes patrones de diseño para organizar una empresa, con el propósito de cumplir con las metas propuestas y lograr el objetivo deseado. Existen diferentes tipos de estructura organizacional. Ahora daremos a conocer las principales características, las ventajas y desventajas de su aplicación y cómo inciden las relaciones y la autoridad dentro de la estructura de la organización. En la organización lineal o militar, como la autoridad está centrada en una sola persona, esta toma las decisiones y asume el control. Los empleados están sujetos a las decisiones del gerente, llevando a cabo las operaciones para cumplir metas. La organización funcional o de Taylor consiste en dividir el trabajo y establecer las responsabilidades, con el propósito de ejecutar en el menor tiempo posible las funciones. La organización lineal-funcional, en esta se combinan los dos tipos de organización antes vistos, en la cual se aprovechan las ventajas y se evitan las desventajas inherentes a cada una de ellas. De la funcional, la especialización de cada actividad, y de la organización lineal, la autoridad y responsabilidad. En la organización staff, o lineal staff, es más compleja, toda vez que en ella se cuenta con especialistas que no hacen parte de las líneas de autoridad de una organización, sino que acompañan y prestan sus servicios en asesorías. En la organización por comité, es un grupo de personas que, de acuerdo al nivel de conocimiento, se reúnen con el propósito de analizar, verificar, estudiar y propongan acciones, sugerencias y respuesta a una información administrativa, operativa o técnica. En las organizaciones por proyecto, es en donde todas las organizaciones, todos los equipos de trabajo se dedican exclusivamente a trabajar en un proyecto determinado. Ahí solamente se tiene en cuenta un nivel jerárquico que es el jefe de proyecto. En la organización matricial, es la organización donde el administrador de proyectos comparte funciones y compromisos con administradores para la asignación de obligaciones y prioridades. En la organización divisional, ahí se organizan las actividades del negocio. Es cuando las organizaciones dividen las áreas funcionales de la organización en divisiones, asignando las respectivas responsabilidades.
La estructura holding es aquella en la que una sociedad dominante, denominada también matriz, posee la totalidad de participantes de otras entidades dependientes o filiales. Es decir, controla además empresas. La Policía Nacional se encuentra ubicada en la organización lineal militar. ¿El por qué? Porque cuenta con, tiene establecida una disciplina, un acatamiento de normas, una jerarquía para el cumplimiento de las órdenes y funciones. El proceso de control consiste en establecer estándares y métodos para medir el rendimiento. Determinar si el rendimiento corresponde a los estándares trazados. Bien, entonces como les decía, ¿no? Esto es parte, ¿no? Parte de las estructuras, ¿sale? De las que tenemos opciones, ¿sale? Depende mucho también del tipo de negocio y de los intereses que nosotros vayamos teniendo con respecto a nuestra empresa, ¿de acuerdo? Bien, dentro de lo que es el plan de recursos humanos o de gestión de talento humano, ¿sí? Nosotros tenemos que incluir el tipo de organigrama de estructura que vamos nosotros a utilizar, ¿de acuerdo? Y también debemos de tomar en cuenta cómo será o cómo va a ir fluyendo la información dentro de nuestro organigrama. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo de las flechitas? Bueno, y sin importar el tipo de estructura que nosotros estemos proponiendo, tengo que indicar cómo va a fluir la información, ¿no? Y cómo va a ir fluyendo el trabajo, ¿no? Entonces tengo que indicarlo dentro de la misma estructura. No puedo de repente poner mi organigrama, pero no indicar esta clase de detalles, porque de lo contrario, pues no es totalmente lógico o es confuso, ¿no? No se entiende, ¿no? O sea, ya determinamos cómo es la estructura, pero ahora cómo va a fluir el trabajo, cómo fluye la comunicación entre departamentos, entre líderes o representantes de la empresa. ¿De acuerdo? Yo tengo que indicarlo. Bien. ¿Qué actividad tienen en esta semana? Bien. Bueno, ahorita Eva no se deja, ahí está. De la semana del segundo parcial, vimos lo que fueron las fuentes de financiamiento, ¿sí? Hasta el momento no les voy a pedir lo que viene siendo su propuesta de fuentes de financiamiento hasta el día que vayan a exponer, pero sí me gustaría que por favor vayan investigando, ¿no? Fuentes de financiamiento que ustedes considerarían viables para lo que viene siendo su idea de negocio. Y les voy a pedir, por favor, que esas fuentes de financiamiento que ustedes propongan, ¿sí? Sean reales, ¿no? Porque en un proyecto me pusieron unas fuentes de financiamiento que no eran totalmente reales. ¿Por qué les estoy pidiendo que sean reales? Porque la universidad está gestionando esto, de buscarles oportunidades de materializar sus ideas y se están haciendo convenios. Una representante, no, una servidora es la directora de emprendimiento aquí en la universidad. Entonces, ahorita uno de mis trabajos es poder hacer convenios con estas oportunidades de financiamiento, porque la universidad tiene la suya, ¿sí? La universidad tiene los recursos para financiar ideas de negocios, pero es un porcentaje, ¿sí? Entonces, para poderlos ayudar a encontrar fuentes de financiamiento viables, ¿sí? O poder hacer los convenios, pues yo necesito información que sea real y que sea viable, ¿no? Entonces,
Ahorita no les estoy pidiendo las fuentes de financiamiento, pero sí se las voy a pedir después y sí necesito que eso que investiguen sea lo más apegado a la realidad. De acuerdo, a lo mejor habrá quien diga, mi idea de negocio no la quiero materializar. Tú no, pero no sabes si se la puedes vender a alguien más. ¿De acuerdo? Y su proyecto lo pueden comercializar. ¿Sí? Y ya estructurado, ya dando toda la información necesaria, será responsabilidad de quien les compre el proyecto, ¿sí? Para hacer realidad la idea de negocio. Pero, mientras tanto, hay que estructurarlo bien. ¿De acuerdo? Bien, la actividad de esta semana corresponde a precisamente determinar o desarrollar lo que viene siendo su plan de talento humano, ¿sí? Y lo que tienen que realizar es los objetivos de este plan a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Hacer su propuesta de organigrama. Pueden ustedes optar por cualquiera de las que se mencionaron o bien hacer una estructura híbrida, ¿no? Como ahorita platicaba el video, ¿no? Que la estructura organizacional de la policía, ¿sí? Está hecha, ¿no? Con ahora sí que las características de otras tres. Entonces ustedes pueden hacer su propuesta híbrida, ¿no? Pero recuerden, esta propuesta debe de tener una lógica en cuanto a cómo están distribuidas las responsabilidades y cómo fluye la información, también tomando en cuenta que en esta estructura a lo mejor sí estamos contemplando gente que sí realmente estaría colaborando con la idea de negocio y que a lo mejor todavía no, pero comenzamos a contemplar estas posibilidades de contratar a gente o de expandirnos, ¿no? Recuerden, los puestos o las responsabilidades que sí se están llevando a cabo están encerradas en un círculo o en un cuadro, pero con línea continua. Y aquellos puestos o departamentos que todavía no tienen al responsable, pues se colocan en línea punteada. ¿De acuerdo? Bien, van a generar una plantilla de personal, es decir, voy a determinar el perfil de las personas para cada puesto que yo estoy determinando en mi organigrama. Debo de decir qué nivel de estudios debe tener, por ejemplo, si debe de ser una persona a la mejor que les gusta, ¿no? Callada, tímida e introvertida, o todo lo contrario, ¿no? Hay puestos y ustedes que van a trabajar en cocina, sí, deben de saber que para algunas áreas de cocina les piden una estatura determinada, ¿no? Y si no les ha pasado, no más acuérdense, ¿no? ¿Por qué una estatura determinada? Por la altura que tienen algunos anaqueles, algunos muebles de cocina. Y luego dicen, para tal, necesitamos que mida de unos 70 para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tenerse que estar estirando, ¿no? Para algunos otros puestos, pues a lo mejor no es tan indispensable la estatura y para otros sí, ¿no? Entonces nosotros vamos a determinar el perfil, las características que debe de tener cada una de las personas que van a cubrir este puesto y lo hago en una especie, lo hago en una tabla, ¿no? Mi plantilla de personal, ¿sí? Debo de colocar el puesto, las características que debe de tener, ¿sí? Y dentro de esta misma tabla voy a colocar, por ejemplo, lo que es el número de horas que debe de cubrir en su trabajo, ¿sale? También voy a desarrollar una tabla de jornadas laborales, ¿sí? Aquí voy a determinar, por ejemplo, lo que son los días de trabajo por cada uno de los puestos y sus días de descanso, al igual de cómo van a estar distribuidas sus horas de trabajo, ¿sí? Si va a tener una hora para comer, 2 horas, 15 minutos, ¿sí? La hora de entrada, de salida, ¿de acuerdo? Tengo que determinar mi tabla de jornadas laborales. Y finalmente vamos a determinar o vamos a describir más bien cómo va a ser nuestro proceso de reclutamiento en el caso de considerar la contratación de personal. Es decir, vamos a determinar quién va a ser el responsable de la contratación de personal,
el tipo de documentos que se estarán solicitando, ¿no? Hay quienes solicitan documentos, por ejemplo, como acta de nacimiento, INE, pasaporte, casi, ¿no? El documento de primaria, secundaria y prepa, digo, si ya tiene el de prepa, es obvio que cursó primaria y secundaria, ¿no? Hay quien pide currículum, hay quien pide solicitud de trabajo, hay quienes piden la carta de no antecedentes penales, ¿no? Y yo considero, por ejemplo, en lo personal que debe ser un requisito para muchas empresas, porque no sabes a veces a quién estás contratando, ¿no? Sin embargo, en algunas empresas hacer esto se considera discriminativo, ¿no? Y en fin, nosotros vamos a determinar, van a decir ustedes cómo va a ser su proceso de reclutamiento, si van a necesitar capacitar, etcétera. Si van a establecer algún tipo de examen o quiz y ponen cuál es el quiz que van ustedes a implementar, ¿de acuerdo? Pero cada uno de ustedes determinará cómo será el reclutamiento de su personal. ¿De acuerdo? Aquí les quiero hacer un comentario, una sugerencia. ¿De acuerdo? Y se los hago por lo siguiente, porque no olvidemos que nosotros pertenecemos, vamos, la universidad tiene una ideología humanista. Y como humanistas debemos de tomar en cuenta que no podemos ser discriminativos y mucho menos poco equitativos, ¿no? Entonces, recordemos que ahorita en estos momentos vivimos y convivimos con personas de muchísimas personalidades, gustos, preferencias y corrientes de género, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta esta parte, ¿de acuerdo? Que en el momento de que nosotros, por ejemplo, estemos describiendo puestos, coloquemos género indistinto. No establezcamos, por ejemplo, hombre, mujer. Si cualquiera es capaz de hacer el trabajo, adelante. No me importa si era hombre y ahora se viste de mujer. Tiene apariencia, ¿no? Tiene buena presentación, tiene conocimientos, tiene experiencia, sirve. ¿Sale? Que a lo mejor con algunas discapacidades, si puede trabajar en el puesto, ¿por qué no? Claro, yo no voy a poner a lo mejor en limpieza a una persona que está en silla de ruedas, porque a lo mejor se le va a complicar el trabajo o puede correr riesgo de trabajo. Pero si es una persona que tiene conocimientos a lo mejor contables, que puede trabajar en un escritorio, tiene el conocimiento, tiene la actitud, me sirve, adelante, ¿no? Es una sugerencia que les hago porque, pues vamos, actualmente no podemos hacer a un lado este tipo de personas si son personas que nos pueden estar funcionando, son rentables, ¿no? Y sobre todo porque nosotros formamos parte, pues, obviamente de una ideología humanista y esto, pues, no lo podemos hacer a un lado. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, seguros que no. ¿Qué pasó, Deyaneira? No, no mismo ninguna. ¿No? Deyaneira había levantado la mano. Yo ¿Qué pasa? disculpe, en la tabla de jornadas laborales tendríamos que poner el nombre de la persona o inventando una persona o poner como que el puesto que tendría. Es el puesto nada más. Disculpe, no la escuché bien. Se trata. Ah, es el nombre del puesto. Ah, ¿sí me escuchaste? ¿Nombre del puesto? Sí, es el nombre. Creo que se salió. Ya, una disculpa, chicos. Me sacó el internet, pero sí, en efecto, es el nombre del puesto, ¿sale? Ponemos el nombre del puesto, el horario que cubre, ¿no? Es decir, a qué hora entra, a qué hora sale, ¿sí? A qué hora es su descanso y qué días descansa, ¿no? Si a lo mejor 1, 2 días, etcétera.
¿Sí? Gracias, Miss. ¿De qué? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, como me sacó el internet y ya me borró el chat, espérenme tantito. Ahorita lo voy a recuperar. No solo para el pase de lista, sino para lo que es el sorteo. Ahora sí que el sorteo de los equipos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Perdón, 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 pero el internet no me está dejando, ¿ustedes creen? Bien, voy a hacer rapidito nuestro pase de lista, ¿de acuerdo? Daniela. Ahí sí está Daniela. Bueno, aquí anda Daniela. Sí, Hugo. aquí estoy, pero es que como se me corta mucho, no la escuché. Ya, perdón. Sí, Daniela. no se preocupe, aquí estoy. Hugo. Presente, maestra. Jochebet. Presente, maestra. Ninfa. Bueno, Ninfa. Presente. Y ya, bien, sí regresó. Presente. Irianeli. Presente, Miss. Rocío. Presente. Fernanda. Presente. Carmen. Carmen. Yo la había visto. Sí está acá, Miss, pero tal vez tiene problemas de conexión porque es de la También, clase ¿verdad? pasada. Abdiel. Presente, Miss. Ángel. Presente, Miss. Lucía. Presente. Es que se repitió esto. Deyaneira. Presente, Miss. Sara. Presente, Miss. ¿Me faltó alguien de mencionar? Yo, Miss, yo, perdón, Miss. es que se me pasó escribirlo. Perdón. Ok. Quienes hayan faltado, por favor, si me lo escriben ahorita en el chat, porfa. Porque Miss, Ajá. de hecho, mi nombre está en el chat con Carmen al lado, Con Carmen. A ver, déjame volver a checar. que es empresa Janoco y ¿cómo se llama? Y el nombre de Carmen y el mío. Sí, aquí está. Ya lo vi. Es que vi el nombre de la empresa, pero no te había visto, Ana. Pero aquí está. Bien. Entonces tenemos que, de equipos tenemos a Banquetes Los Olivos, a Suspiro Mexicano. ¿Cuántos van ya? Espérame. Van 1, 2, tenemos a... Del Sabor al Sazón son 3. Hanako son 4. ¿Y quién me falta? Yo, Miss. ¿Qué equipo es? Huevo orgánico. ¿Cómo, hija? Es el huevo orgánico. Huevo orgánico, ok. Entonces son 5. Yo también falto, Miss. Yo le escribí, Miss. Yo, Deyaneira, ¿qué equipo es? Delis de Red. Delis. ¿Sí lo apuntaron, hija? Está el banquete es Dalú también. igual el mío, Miss, está apuntado, dice maíz de color. Sí, es cierto, está hasta acá. El mío también está apuntado, Miss. Maíz El de mío color. dice Evento de los Olivos. No, Evento Los Olivos, sí. Sí, ya lo había El yo. mío también faltó, Miss, también está anotado. ¿Cuál es? Es el de Eco Compost. 2, 3, 4.
Ay, es que ese no lo veo. ¿Cómo? Ah, sí, ya está aquí. EcoPost. 6, 7. Híjole, yo creo que sí vamos a necesitar no solo la semana 14, sino también lo que es la semana del feedback. Son aproximadamente 8 equipos. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que repartirnos bien las exposiciones. Entonces, ahorita yo creo que, ay, ¿cómo vamos a hacer el sorteo? Ya le publiqué mi empresa, digo, mis. Ah, también está Delis. Sí, es cierto. Pues sí, son como 8 equipos. Entonces, vamos a hacer una cosa, chicos. Voy a hacer los papelitos del equipo y la siguiente semana, así en clase, los sorteamos y vamos apuntando la fecha en la que les toca. ¿De acuerdo? De cualquier forma, en semana, en lo que sería la semana 13, estaría publicado, ¿no? A qué equipo le toca, en qué fecha. ¿De acuerdo? Para que lo vayan tomando en cuenta y se vayan preparando. ¿De acuerdo? De una vez les voy diciendo, las exposiciones tienen que durar entre 15 máximo 20 minutos. ¿De acuerdo? En este caso, así como van exponiendo, también el resto, ahora sí que todos somos audiencia, ¿sí? Y todos tenemos derecho y obligación de hacer preguntas. Esto con el propósito de que los equipos que expusieron retroalimenten y vayan tomando algunas cosas para irlas corrigiendo. ¿De acuerdo? Eso es una. Otra, les pueden pueden apoyarse de diferente material visual, como a lo mejor un video, poner musiquita de fondo, ¿de acuerdo? Si vamos a proyectar imágenes, por favor, que sea esto, imágenes, para que los podamos escuchar y ver, e irnos apoyando de lo que vemos. Nada de que lo que estoy diciendo está escrito en la pantalla, porque la verdad eso lo hace una exposición totalmente aburrida, ¿de acuerdo? Tercera, lo que ustedes van a exponer se va a grabar como todas las clases, ¿sí? Ese video se va a mandar a Veracruz con los 2 vicerrectores. Tómenlo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo tómenlo en cuenta? Porque tienen que estar presentables y esa presentación tiene que, ser convincente, persuasiva, ¿no? Motivante. Más que exponer, hagan de cuenta que es como si ustedes estuvieran vendiendo la idea, ¿de acuerdo? Como si fueran a Shark Tank, así, ¿sí? De ser posible, si podemos hacer una muestra de nuestro negocio, ¿sí? Ya sea a través de imágenes, si es producto, pues muestro ahí una simulación de mi producto, mucho mejor, ¿de acuerdo? ¿Dudas con respecto a cómo van a exponer? Yo sí, tengo una duda. Bueno, entonces, por ejemplo, no sé, mi compañero y yo queremos, presentarlo, pero no sé, hacemos algo en PowerPoint, pero nada más, le ponemos imágenes o cosas así, y nada más nosotros, digamos que hablamos sobre nuestra empresa. Como que en pocas palabras convencemos a que la persona nos contrate, ¿no? Más que nada van a convencer ustedes a los vicerrectores de soltarles dinero. Así. Porque la verdad es que parte del propósito de esta materia es ese. ¿Sale? Entonces, tienen que ser convincentes. Ya les iré diciendo cómo van a exponer, tienen que hablar a grandes rasgos de su plan de negocios, pero ya les iré diciendo exactamente en qué información se van a enfocar más. ¿De acuerdo? Pero de una vez les voy comentando cómo se tienen que preparar, porque esto que grabemos lo va a ver el decano y lo van a ver los vicerrectores. Además del rector, el maestro Fer, también lo va a estar viendo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues esta materia no la evalúo sola, eso también tómenlo siempre en cuenta, ¿no? Entonces, estos videos de sus exposiciones los voy a compartir, ¿de acuerdo? Entonces,
para que de una vez vayan ustedes preparándose psicológicamente. Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. De acuerdo, voy a hacer los papelitos para que la otra semana, el día lunes, vayamos sacándolos y ya vayamos determinando qué día le toca a cada quien. ¿De acuerdo? Pues bueno, cuídense mucho, tengan una excelente tarde y nos estamos viendo. Nos vemos, Miss. Gracias. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Hasta luego, maestra. Bye.